Que Dios les bendiga, hermanas. En esta ocasión hablaré un poco acerca de la vida de Daniel. El tema de ese sermón es lo que te lleva al éxito. ¿Qué fue todo eso que le llevó a Daniel a alcanzar el éxito? Como sabemos, Daniel es uno de los profetas mayores. Él escribió muchas de las profecías que ya se cumplieron o están por cumplirse, y Dios lo usó mucho para a través de él hablarle a su pueblo. Hablando un poco acerca del contexto en el que se desarrolla toda la historia de Daniel, el imperio más poderoso de la época incursionó en el territorio israelí y tomando posesión de él, llevó consigo muchos de los utensilios más hermosos del templo de Jerusalén y también algunos prisioneros, en los cuales estaba Daniel. Daniel era uno de los príncipes de Israel y él fue tomado y llevado como para formar parte del gabinete del rey de Babilonia. Daniel, como podemos ver, sufrió una transición de ser príncipe a ser cautivo. A ellos se les enseñaban las matemáticas, la literatura, la astronomía, pero no solamente eso. Este sistema de enseñanza pretendía impregnar en la mente de esas personas un espíritu babilónico. A ellos les querían cambiar por completo todo lo que tenían, sus creencias, cómo habían sido creados, prácticamente todo. Babilonia les ofrecía a ellos grandes atractivos, anhelados por cualquier persona de esa época. Y el plan era ganarlos para Babilonia de una manera gradual, paso a paso, a través de un procedimiento sistemático diseñado para ganarlos completamente y para que estuvieran al servicio de ese sistema en ese momento. Lo curioso es que Daniel viene a romper aquí todas como los esquemas, todo lo que ellos esperaban. Y vamos a ir a la Biblia a buscar en Daniel 1 del 8 al 9. Y la Biblia dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Como podemos ver aquí, Daniel era un hombre de firmeza, un hombre de integridad. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. La actitud de Daniel fue única. Él sabía que eso era lo correcto y sobre todo quería honrar el nombre de Dios, y decidiendo esto sabía que era una manera de hacerlo. Daniel quiso ser ejemplo de un buen cristiano, y nosotros también podemos seguir eso. Nosotros también podemos tomar la decisión de no contaminarnos con lo que este mundo nos ofrece. En esta época estamos en un mundo donde hay corrupción, donde hay mucho pecado, donde hay mucho libertinaje, donde se han perdido los valores y en donde mucha gente ha dejado de creer en Dios. Pero nosotros podemos decir no, así como dijo Daniel, y no contaminarnos con todo eso que el mundo nos ofrece, sino que ser apartados, ser firmes en nuestra fe, en lo que creemos. Y eso es una clave que también nos va a llevar al éxito, así como lo llevó a Daniel. En el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios le dio gracia para con ese hombre, y ese fue un resultado por la decisión que él había tomado. Entonces también podemos ver a Daniel bendecido. Dios lo honró porque Daniel decidió honrar a Dios. Entonces igual lo mismo podemos hacer nosotros. Debemos honrar en todo momento el nombre de Dios, no importa con qué personas esté. Si estamos rodeados de cristianos, pues está bien. Si estamos rodeados de personas inconversas, aún mucho mejor. Siempre debemos honrar el nombre de Dios, y eso nos va a llevar a bendición. Dios nos va a bendecir porque hagamos eso, de ser ejemplos a otros, de demostrar abiertamente lo que creemos. Si vemos un poco más adelante en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 17, la palabra de Dios dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros.
para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ministerio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran en todos los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo de los escondidos, conoce lo que está en tinieblas y con él honra la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Como vemos, Daniel fue sensible a escuchar la voz de Dios. Dios le reveló lo que tenía que decirle al rey. El rey había tenido un sueño y ninguno de sus hombres había podido revelarlo. Pero viene Daniel, se presentó delante de Dios y Dios le reveló todo eso. Y él aquí le está dando gracias a Dios por haberle revelado todo eso. Él dice, vemos como Daniel escucha la voz de Dios y la transmite con eficacia delante del rey sin temer lo que pueda pasarle. Tomando ejemplo de eso, debemos nosotros también aprender a escuchar la voz de Dios en diferentes situaciones, así como a Daniel le ocurrió. Nosotros debemos, como vemos, el primer recurso de Daniel fue presentarse delante de Dios. Así nosotros debemos presentarnos también delante de Dios y escuchar lo que Él tiene que decirnos para resolver los problemas que tenemos o cómo actuar ante una situación. Lo primero que debemos hacer es ir a la Biblia. Es la palabra más directa que podemos tener de Dios. En la Biblia está prácticamente todo lo que nosotros necesitamos saber. Luego ir en oración, escuchar un sermón, ir a la iglesia, escuchar un consejo. Dios puede usar muchas cosas para hablarnos. Y nosotros tenemos que estar atentos a escuchar y a saber discernir qué es lo que Dios nos quiere decir. Y también ser sensibles a la voz de Dios, así como Daniel fue. Más adelante en el capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Como vemos, Daniel es un hombre en constante comunión con Dios. Daniel tenía una vida de oración súper activa y eso le llevó a estar cerca de Dios y ser un hombre libre aún estando en cautiverio. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que mantenernos en una vida constante en comunión con Dios y eso nos va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de asistir a la iglesia, nuestra relación con Dios se empieza a quebrar, empieza a disminuir y ahí es donde vienen los problemas y no sabemos cómo enfrentarlos. Pero en cambio Daniel, cuando se le enfrentaban problemas o situaciones, acudía a Dios y su vida espiritual, su vida en comunión con Dios le ayudaba siempre a poder resolver los problemas. También más adelante en el capítulo 22, en el versículo 22 del capítulo 6 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí Daniel había sido echado al foso de los leones por no querer seguir y adorar lo que el rey decía. Entonces él se enfrentó ante esa situación. Entonces, así como Daniel se enfrentó a eso, también nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones en donde el enemigo nos quiere derrotar por nuestra fe o por lo que nosotros creemos. Pero si nos hemos mantenido en una vida de oración, en una vida de comunión con Dios, Dios nos libra. Así como Daniel dice: mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Entonces Dios sale a nuestro rescate. Pero ¿qué pasa si caemos en una situación así y nuestra relación con Dios no está muy bien, no hemos orado, no hemos tenido lectura de la Biblia? Quizás la respuesta tarde un poco más. Pero debemos seguir el ejemplo
de Daniel y tener fe de que Dios nos va a contestar cuando nosotros se lo pedimos. Entonces, en conclusión, puedo decir que los cristianos podemos ser como Daniel. Si él pudo no contaminarse, si él pudo ser un hombre íntegro, si él pudo tener firmeza, si él pudo tener una vida de oración, una comunión con Dios, ¿por qué nosotros no? Claro que también nosotros podemos hacerlo. Dios nos va a honrar si nosotros exaltamos su nombre, si nosotros no nos avergonzamos de lo que creemos. Tenemos que mantenernos en esa vida de comunión, mantenernos en una vida de fe, para así que cualquier problema que nos enfrentemos, Dios nos va a dar la respuesta y nos va a dar la salida tal como se lo dio a Daniel.